Bienvenidos a todos. Preparaos para una inmersión profunda en la historia de la filosofía europea. Un viaje emocionante a través de las ideas que han moldeado nuestra comprensión del mundo. Exacto. Nos adentraremos en el fascinante mundo del pensamiento, guiados por el gran Wilhelm Windelband. Y su obra maestra, Historia de la Filosofía, Un libro denso, sí, pero repleto de joyas que estamos deseando compartir. desvelaremos las ideas clave, exploraremos las conexiones. Y os ofreceremos nuevas perspectivas para reflexionar. Al final de esta inmersión, Tendréis una visión más clara de la evolución del pensamiento filosófico. y quizás incluso algunas preguntas nuevas que os acompañen. Empecemos, preparados para sumergiros en la historia de la filosofía. Por supuesto. Y me gustaría comenzar con algo que me llamó la atención al leer a Windelband, ¿A qué te refieres? a cómo la propia definición de filosofía ha cambiado a lo largo del tiempo. Es cierto, al principio se centraba en... Comprender el mundo natural, sí. pero poco a poco fue expandiéndose, hasta abarcar todos los aspectos del conocimiento y la actividad humana. reflejando la evolución de nuestras inquietudes. Una evolución que nos lleva irremediablemente a los antiguos griegos, A los pioneros. a los que se atrevieron a mirar al cielo y preguntarse por qué. Los filósofos milesios, fascinados por el cambio y la búsqueda de un principio unificador del universo. Exacto, pensemos en Anaximandro y su concepto de apeiron, El apeiron, esa fuente ilimitada de la que surge todo lo existente. una idea realmente poderosa, ¿verdad? Sin duda, una muestra de la genialidad de estos primeros filósofos, Y hablando de principios fundamentales, no podemos olvidar a Leucipo y Demócrito, los atomistas. con su revolucionaria teoría de que todo está compuesto por partículas indivisibles. Increíble cómo se anticiparon a la ciencia moderna, Sentaron las bases sin saberlo. de tantos descubrimientos posteriores. Y de la materia pasamos a la mente. Con Sócrates, la filosofía da un giro radical, Ya no se trata solo de comprender el cosmos. sino de explorar nuestra propia naturaleza. Sócrates nos invita a cuestionarnos nuestros valores, el significado de una buena vida. A través del diálogo, la reflexión crítica, Un método que aún hoy sigue vigente. y que nos recuerda la importancia del autoconocimiento. Un legado que Sócrates transmitió a su discípulo Platón. Platón, con su teoría de las formas, Las formas. Esas ideas perfectas e inmutables que existen más allá del mundo sensible. una teoría que ha marcado profundamente el pensamiento occidental. ¿Cómo no va a serlo? La búsqueda de la belleza ideal, de la forma perfecta, nos acompaña constantemente. Una búsqueda que nos lleva a otro gigante de la filosofía griega, Aristóteles, el maestro de la lógica y la observación. un auténtico polímata, con un legado inmenso. Su desarrollo de la lógica formal, su enfoque empírico para estudiar el mundo, Sentó las bases de la ciencia moderna. y sus teorías éticas siguen siendo objeto de estudio. Aristóteles nos dejó un tesoro de sabiduría. ¿Y la historia del pensamiento filosófico no se detiene ahí? Claro que no. Tras Aristóteles, surgen nuevas escuelas. El estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo. Buscando la sabiduría práctica, la felicidad en un mundo incierto. Temas que siguen resonando en nuestros días. Y luego llega el cristianismo transformando el panorama intelectual. Con figuras como Agustín, que fusionó la filosofía griega con la teología cristiana. Una síntesis fascinante. Agustín nos invita a la introspección, a explorar conceptos como el libre albedrío y la naturaleza de Dios. Temas que aún hoy nos interpelan. Y después de la Edad Media, El renacimiento, el redescubrimiento del saber clásico. la exaltación del potencial humano, la búsqueda de la belleza y el conocimiento. Una época de esplendor cultural, Una auténtica explosión de creatividad. impulsada por figuras como Nicolás de Cusa, Giordano Bruno, Leonardo da Vinci. Genios que desafiaron las normas y abrieron nuevos caminos. Auténticos precursores de la revolución científica y la ilustración. Hemos recorrido un largo camino desde los filósofos milesios hasta el Renacimiento. Un viaje apasionante a través de las ideas que han moldeado nuestra visión del mundo. Y eso es solo el comienzo. Aún nos queda mucho por explorar. No os perdáis la próxima parte de nuestra inmersión. Retomamos nuestro viaje por la historia de la filosofía, preparados para seguir explorando. Por supuesto. Nos quedamos en el Renacimiento, un periodo de gran efervescencia cultural que nos lleva a otro hito crucial. ¿Te refieres a la Reforma? Exacto. Imagina el impacto de Lutero, Calvino, Zwinglio, Desafiando la autoridad de la Iglesia Católica. transformando el panorama religioso y también el filosófico. Sin duda, se abrió un nuevo capítulo en la historia del pensamiento. Se cuestionó la relación entre individuo, la sociedad, la autoridad. Nuevas formas de entender el poder, la libertad. Y en paralelo, la ciencia también experimentaba su propia revolución, Copérnico, Kepler, Galileo. rompiendo con las viejas cosmovisiones, abriendo paso a la ciencia moderna.
Un cambio de paradigma sin precedentes. La Reforma y la Revolución Científica, dos fuerzas que transformaron nuestra visión del mundo, Y que generaron tensiones. entre la nueva ciencia y la teología. La razón y la fe, la observación y la autoridad de las escrituras. Un conflicto que dio lugar a intensos debates. Y en medio de esta vorágine de ideas, Surge una figura fundamental, de Descartes. El padre de la filosofía moderna, Descartes buscaba un nuevo fundamento para el conocimiento. libre de las incertidumbres del pasado. Su famoso pienso, luego existo. Un punto de partida radical. Un nuevo camino para entender la mente y el mundo. Descartes nos invita a dudar de todo, a someter nuestras creencias al escrutinio de la razón. A partir de la duda, construir un sistema filosófico basado en la claridad y la distinción. todo un cambio de enfoque. El método cartesiano, con su énfasis en la deducción y el análisis. Ha tenido una influencia enorme en la ciencia y la filosofía. Y su dualismo entre mente y cuerpo. Esa separación entre lo material y lo espiritual. Ha generado un sinfín de debates a lo largo de la historia. ¿Cómo se relacionan la mente y el cuerpo? ¿Cómo interactúan? Interrogantes que siguen vigentes. Y tras Descartes, otra figura que me fascina. Baruch Spinoza. Spinoza con su filosofía panteísta. Concibiendo a Dios como la sustancia única e infinita de la que todo forma parte. Una visión radical que desafió las concepciones tradicionales de la divinidad. Spinoza buscaba una comprensión racional del universo, libre de supersticiones, Un sistema filosófico riguroso, con una lógica casi geométrica. que nos invita a ver la unidad fundamental de todas las cosas. Una visión que nos conecta con la naturaleza, que nos invita a buscar la armonía. Y no podemos olvidar a Gottfried Wilhelm Leibniz, Leibniz con su teoría de las mónadas. esos centros de fuerza y percepción que constituye la realidad. Un universo compuesto por infinitas unidades individuales. Cada mónada reflejando el universo entero desde su propia perspectiva. Una idea que prefigura las teorías modernas de la complejidad. Y su optimismo, su fe en que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Una idea que también ha generado controversia. ¿Cómo conciliar la idea de un Dios perfecto con la existencia del mal? Una pregunta que la filosofía ha abordado desde diversas perspectivas. Leibniz nos invita a confiar en la sabiduría divina, a buscar el bien en todas las cosas. Con Leibniz cerramos el círculo de los grandes racionalistas del siglo XIX. Descartes, Spinoza, Leibniz. Gigantes del pensamiento que prepararon el terreno para la Ilustración. La Ilustración, esa época que exaltó la razón como guía suprema. Una época de grandes esperanzas en el progreso. La razón como antorcha que ilumina el camino. Y en este contexto surge John Locke. Con su empirismo, defendiendo que todo conocimiento proviene de la Y experiencia. los a las ideas innatas. Locke sentó las bases para una nueva teoría del conocimiento basada en la observación, Sus ideas revolucionaron la ciencia y la política. lo que nos enseñó a mirar el mundo con ojos críticos, a cuestionar la autoridad. A buscar la verdad a través de la evidencia. Y después de Locke, otro gigante de pensamiento, David Hume, Hume, el gran escéptico, que puso en duda la causalidad, la existencia del yo. sacudiendo los cimientos de la metafísica y la epistemología. Hume nos desafía a no dar nada por sentado, a examinar nuestras creencias. Un auténtico terremoto filosófico. Hume nos lleva a la antesala del criticismo kantiano. Una revolución que transformará el panorama intelectual. Listos para adentrarnos en el mundo de Kant. Y llegamos a Immanuel Kant preparados, porque aquí las cosas se ponen realmente interesantes. Adentrarse en la filosofía de Kant es como explorar un laberinto fascinante. Un laberinto lleno de recovecos, sí, pero que nos ofrece nuevas perspectivas sobre el conocimiento de la realidad y la moral. Kant es sin duda uno de los filósofos más influyentes de todos los tiempos. Su crítica de la razón pura revolucionó nuestra forma de entender el conocimiento, Kant logró una síntesis magistral entre el racionalismo y el empirismo, demostrando que la mente humana no es una tabula rasa. sino que juega un papel activo en la construcción del conocimiento. Nuestras facultades mentales moldean y estructuran la realidad que percibimos. Exacto, no solo importa lo que hay ahí fuera, sino cómo lo percibimos e interpretamos. Una idea revolucionaria. Para Kant, el conocimiento no es una simple copia de la realidad. sino una construcción en la que la mente participa activamente. Nuestras categorías de entendimiento, como la causalidad, el espacio y el tiempo, actúan como filtros. Es como si la mente fuera un artista que da forma a la materia prima de la experiencia. Una imagen muy acertada.
Y hablando del arte, Kant también exploró la experiencia estética. En su crítica del juicio, analizó el juicio estético y la idea de lo sublime. Kant buscaba comprender qué ocurre en nuestra mente cuando experimentamos la belleza. Ese placer, ese asombro que nos produce una obra de arte o un paisaje. Kant nos ofrece una nueva forma de entender la experiencia artística. Y no olvidemos su ética, con el imperativo categórico como eje central. Obras solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal. Un principio que nos llama a actuar con responsabilidad y coherencia moral. La ética kantiana se basa en la razón y la autonomía moral. No se trata de seguir normas impuestas, sino de actuar según principios universales. Kant nos invita a ser ciudadanos del mundo, a actuar con rectitud. Un ideal que sigue inspirándonos. Pero el viaje no termina aquí. Tras Kant, la filosofía alemana siguió explorando nuevos caminos. Con figuras como Fichte, Schelling y Hegel. Fichte radicalizó el idealismo kantiano, concibiendo al yo como el principio creador de la realidad. Schelling busca una síntesis entre la naturaleza y el espíritu. Y Hegel desarrolló un sistema filosófico monumental, la dialéctica. La filosofía alemana del siglo XIX es un hervidero de ideas. Surgen nuevas corrientes como el positivismo, el utilitarismo, el marxismo. El siglo XIX, una época de grandes transformaciones sociales e intelectuales. La revolución industrial, el auge de las ciencias, nuevas ideologías. La filosofía se enfrentó a los desafíos de la modernidad. Buscando nuevas formas de comprender un mundo en constante cambio. Y llegamos al siglo XX, con sus guerras, sus avances tecnológicos, sus crisis existenciales. La filosofía del siglo XX se caracterizó por su pluralidad, su fragmentación. El existencialismo, la fenomenología, el estructuralismo, la filosofía analítica. Diversas corrientes buscando el sentido en un mundo complejo e incierto. Y en el siglo XXI, la filosofía sigue viva. Buscando respuestas a los desafíos de un mundo globalizado. Es fascinante cómo la filosofía ha evolucionado a lo largo de la historia. Adaptándose a los cambios, planteando nuevas preguntas. Desde los antiguos griegos hasta nuestros días. La búsqueda del conocimiento, la reflexión sobre la realidad, la exploración de los valores humanos. Han sido los motores del pensamiento filosófico. La filosofía no es solo un conjunto de ideas abstractas. Es una herramienta para comprender el mundo y vivir una vida más plena. Nos invita a pensar por nosotros mismos, a cuestionar las ideas preconcebidas. A buscar la verdad con valentía y honestidad intelectual. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en la historia de la filosofía. Esperamos que este viaje os haya inspirado, tanto como nosotros. La filosofía no tiene fin. La aventura del pensamiento continúa.